Buenos días. ¿Cómo están? Yo no sé, mi hermano Chuyín, un Gator. Oye, Chuyín, yo pensé que tú estabas encargado ya en Calexi, que te viniste. Ok. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo en el cual podemos venir y gozarnos en alabarte, Señor, y en estudiar tu palabra. Yo sé, Padre, que tú tienes un propósito especial y que tu palabra dice que tú vas a cumplir ese propósito en nuestras vidas. Háblanos, Señor. A través de tu Espíritu Santo, haznos entender aquello que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendice la vida de cada uno de los que estamos aquí a través de tu palabra y tu presencia prometida. Que tú nos dijiste, Señor, que cuando estuviéramos dos o más reunidos en tu nombre, tú estarías en medio de nosotros. Por ello te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tengo que poner mi reloj porque Hugo me dice siempre pues que yo estoy acostumbrado a predicar 1 hora y feria, así como Pablo, ¿no? Que se dormía la gente hasta altas horas de la noche. Uno se cayó, sí sabe, ¿no? Estaba en la ventana y se cayó y se murió, pero pues no hay problema, lo levantó. Entonces si a alguien le pasa algo aquí, también vamos a orar por usted, no se preocupe. Bueno, es un placer para mí el poder estar aquí, la verdad. Lo digo siempre, no sé por qué me pongo nervioso cuando vengo para acá. ¿Será que hay mucha gente de muchos años en el Evangelio? Pero es un placer, ¿verdad? Es un placer estar aquí. Y yo quisiera, como me dan muy poco tiempo, pues quisiera hablar del tema. El tema le puse yo un crecimiento necesario. Esta plática la acabo de dar yo hace poquito ahí en mi congregación, en nuestra congregación ahí en Caléxico, y solamente le hice adaptaciones, ¿no? Adaptaciones para poder darla aquí. Y de este crecimiento necesario todos entendemos, y a mí me encanta hablar siempre acerca del crecimiento, porque la palabra de Dios siempre nos está retando continuamente a que debamos de crecer, pero crecer de a de veras. Fíjese bien, yo como arquitecto pues he construido, mi papá fue albañil y a veces hay personas que desbaratan una casa muy antigua, una casa que tenga 50 años y agarran un barrote 2x4x10, 2 pulgadas por 4 pulgadas por 10 pies, que son 3 metros, y lo agarras y batallas para levantarlo porque está bien pesado, ¿no? La madera está dura, está fuerte porque creció en árboles que crecían de una manera natural. Ahora vas a cualquier maderería y compras un barrote 2x4x10 y lo agarras así como con 2 o 3 dedos, ¿no? Y lo levantas como si nada, bien livianito. ¿Por qué? Porque el crecimiento no fue un crecimiento natural, fue un crecimiento acelerado. Y eso hace pues que la madera esté un poquito así como bofa, ¿no? Entonces yo no quiero decir que haya cristianos bofos, pero sí creo que hay bofeados, ¿no? Y la palabra de Dios nos exhorta. ¿Y aquí para dónde? ¿A cuál le pico? Mire, en Colosenses capítulo 1 versículo 4 dice: hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor. Pablo le está hablando a los colosenses y del amor. Y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas, o sea, la fe en Cristo y el amor, provienen de una firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia, el Evangelio. Pablo le está diciendo que algo ha pasado y que ha escuchado que van muy bien. Pero fíjese bien lo que dice aquí en el versículo 6. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes, o sea, el Evangelio, ahora corre por todo el mundo y da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. O sea, el Evangelio produce un cambio de vida, debe de producir un cambio de vida. Muchas personas creen, y sobre todo en este tiempo, hay una corriente muy fuerte de que el cristianismo es
pues solamente ir a la iglesia, ¿no? Y es un poquito vivir tu vida, pero entrar como a una cultura que el cristiano es un poquito diferente. Como dicen los cristianos, han dicho por ahí, y yo lo escuché mucho, y también estoy de acuerdo en eso. Dice que los cristianos ahora, que cuando nos convertimos al cristianismo, ya no decimos malas palabras y ya no decimos mentiras. Se supone que no debemos decir mentiras. Pero dice, pero ahora los cristianos cómo comen y cómo chismean, ¿no? Y miraba a algunos bien reportados, ¿no? Y dije, sí, cierto, sí, cierto. Pero dice, aquí habla de un cambio de vida. Dice, el evangelio tiene que llegar a tu vida y producir un cambio de vida. Y no es un cambio de vida en lo físico, mas también va a lo físico. Mas es un cambio de vida que conlleva todo. Por ejemplo, yo no sé si usted se ha parado cerca de una alberca y le dice a alguien que está adentro, dice, oye, ¿cómo está el agua? Pues por más que te lo platique, tú no vas a saber si no te metes. Métete y vas a saber. Si el evangelio no ha producido un cambio de vida en ti, entonces algo está faltando. El evangelio es un cambio de vida radical. ¿Qué es un cristiano? ¿Usted se ha preguntado qué es un cristiano? Pues alguien podría decir, pues yo, pues yo soy un cristiano, ¿no? Pero a veces los cristianos, a mí me ha tocado ver a personas que dicen que son cristianos y por ejemplo usan la mentira como arma. Y si la mentira la usan como arma, pues Jesucristo fue el que dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo porque las cosas del diablo quieren hacer. Y el padre de la mentira, ¿quién es? Satanás. Entonces no puede usted, si usa la mentira, pensar que es un cristiano. Pero mire, un cristiano es alguien que llega a conocer a Cristo. O sea, que llegas a conocerlo, no a saber de Él. Me encantó algo que dijo el pastor Castelazo, ahora que estuvo por aquí, dice, la verdad que cuando nosotros nos entregamos al Señor, somos salvos, pero todavía no somos cristianos. Porque el cristianismo es algo que se va a ir produciendo poco a poco en tu vida, de acuerdo en la manera como te vayas pareciendo a Cristo. Y dije, caray, no había meditado yo en eso, pero es verdad. Fíjese, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, ahí por el versículo 26 más o menos, dice que por primera vez le dijeron cristianos a los seguidores de Jesús. ¿Y por qué les dijeron cristianos? Porque se parecían a Jesús. Era como un diminutivo decir cristianito, ¿no? O sea, alguien que se parece a Jesús. ¿Qué tanto la gente puede ver reflejada a Jesús en tu vida? Porque traes una Biblia aquí, porque ya no dices malas palabras, o porque en realidad estás luchando por parecerte a Jesús. Alguien que llega a conocer a Cristo. Un cristiano es alguien que entiende que Dios nos ha salvado de una vida de miseria, de una vida sin sentido. Fíjese bien esto de una vida sin sentido. ¿Qué significa? La palabra de Dios habla de esto y dice en 1 Pedro capítulo 1 versículo 18, dice, ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de una vida vacía. Nosotros teníamos una vida vacía. No quiere decir que fuera una mala vida y que muchas cosas que nosotros hacemos sean una mala vida, sino que a veces hay personas muy bien intencionadas, morales, pero tienen una vida vacía. Una vida vacía, una vida vana, podría decir la Reina Valera. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Una vida vacía que heredaron de sus padres. Entonces una vida vana es una vida que se preocupa por el trabajo, que se preocupa por las cosas buenas, por vestirte bien, por tantas cosas de la vida que son buenas. No tienen que ser malas. Pero una vida vana es una vida que no glorifica a nuestro Señor Jesucristo. Una vida vana o vida vacía, dice en la Reina Valera, sabiendo que fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, que al final de cuentas es el mismo versículo. Es algo, en una vida en donde no está Cristo, una vida en la cual no tiene sentido. A mí me encanta estudiar la vida del apóstol Pablo una y otra vez, y cuando llegas a eso, pues también puedes estudiar la vida del apóstol Juan y del apóstol Pedro, que lucharon por parecerse cada vez más a Jesús. Y cada uno de ellos, desde que conoció a Jesús, su vida jamás pudo ser igual.
Esa es la vida del verdadero cristiano. Jamás puede ser igual a como vivíamos antes. Es una persona que entiende que esta nueva vida es el camino a seguir. No hay otra, no hay otra. O sea, no hay otra manera de vivir. Decir malas palabras ya no es, porque la palabra de Dios lo dice. No salga de vuestra boca palabra corrompida, sino aquella que sea necesaria para edificar al que está escuchando. El que pone los ojos en Jesús, el cristiano, debe de descubrir el destino que Dios tiene para uno y descubrirlo y seguirlo. No nada más lo que vengas y te digan, sino algo que tú vas a entender, vas a estudiar. Por eso habla la palabra de Dios. Continuamente nos reta a que crezcamos en el conocimiento. Cuando nosotros queremos conocer a alguien, ¿qué es lo primero que hacemos? Tenemos que pasar tiempo con él. Tenemos que entender qué es lo que piensa, qué es lo que quiere. Si usted me quiere conocer a mí y usted no toma café conmigo, no come conmigo, no sale a caminar conmigo, usted no me va a llegar a conocer. No, es que escucho las pláticas. Esa es una cosa. No, es que yo lo veo, cómo se cambia, cómo se peina, cómo a qué huele. Sí, pero usted no conoce. Usted se tiene que meter totalmente, dedicar tiempo. Entonces, una cosa que me encanta, la palabra de Dios habla del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y eso es un poder que solamente Dios lo puede hacer. Entonces el cristiano, fíjese bien esta frase, sencillamente es algo que comienza con Cristo, nuestro cristianismo, que continúa con Cristo y termina con Cristo. Y hay personas que dicen y se atreven a decir que son cristianos, comenzaron con Cristo, pero no siguen con Cristo y muchos menos van a terminar con Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que dijo, mira, el que me reconozca, el que no se avergüence delante de los hombres de mí, yo tampoco me voy a avergonzar de él. Lo voy a reconocer delante de mi Padre. No, pero yo iba a la iglesia todos los domingos y mira, daba ofrendas fuertes. ¿Sabes de que hay personas en iglesias que le decía, se juntaron dos personas muy famosas aquí en Mexicali en el ámbito político, y iban a la iglesia y le dijo uno al otro, compadre, dice, ¿para qué das tanto dinero a la iglesia? Oh, dijo, yo sé por qué lo hago. Le digo, mira, ni construyendo toda la ciudad te salvas. Porque se conocían muy bien, ¿no? Entonces, cualquier cosa fuera de Cristo no es parte de la vida ni del caminar cristiano. Cualquier cosa, fíjese bien, apréndase esto. Cualquier cosa en la vida. Cuando yo escribí esta plática, cuando yo la preparé y la prediqué, Dios me habló bien fuerte en mi vida. Y empecé a hacer cambios drásticos en mi vida a la edad de 58 años. ¿Y qué es lo que tenía? ¿Estaba mal? No, pero había cosas, por ejemplo, me juntaba con un grupo de amigos que su hablar de alguna manera incitaban a que mi pensamiento pudiera. Entonces, tienes que ir cortando cosas porque es iniciar con Cristo, seguir con Cristo y terminar con Cristo. ¿Estamos entendiendo esa parte? Entonces, ¿qué cosas hay en su vida que deban de ser cambiadas? Yo de repente he estado con cristianos muy bien intencionados que de repente no saben que estoy ahí y se oyen sapos, culebras y todo. Y cuando me ven me dicen, hermano, bravo, gloria a Dios, aleluya, sácate. Y esto es bíblico, ¿eh? La palabra de Dios dice, no les digo que no se junten con los fornicarios, mentirosos, chismosos. Se lo estoy traduciendo así coloquialmente, mentirosos, para que lo podamos entender. Dice, porque te tendrías que salir del mundo, porque el mundo está lleno de esa gente, ¿no? Y dice, pero aquel que dice que es cristiano y hace esas cosas, ni siquiera comas con él. Y la esposa que está casada con un pseudo cristiano no se debe acostar con él. Esa me salió ahorita del corazón, pero bueno. Y fíjese, la palabra de Dios en este caminar cristiano habla también de la santidad. La santidad en este tiempo es algo que es una mentira del diablo que ha tratado de hacer que nosotros los cristianos la diluyamos. Un día un autor cristiano leí
que hablaba de la santidad. La santidad, dice, es algo así que, dice, la santidad delante de Dios es como un vaso de agua. En algunas otras ocasiones lo he dicho, un vaso de agua, que tienes mucha sed y esta agua está purificada y toda una serie de cosas. Entonces te sirven un vaso de agua y dicen, espérate, ve con este gotero, trae unas cuantas gotas del sanitario, del agua que está en la taza del sanitario, no en el tanque, la que ya está en la taza. Ya pasó, ya hizo flush, ya está limpia. Y se agarra y luego viene y le dice, y le ponen una gota al vaso de agua que te vas a tomar. ¿Te la tomarías? ¿Por qué Dios se tiene que tomar nuestra vida con un reflejo falso de santidad? Que está, y no tiene una gota, no tiene dos, no tiene cinco, tiene un montón de gotas que no concuerdan con lo que Dios espera de la santidad que Él quiere. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice, esta es la voluntad de Dios. Fíjese bien, esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere para tu vida. Tu santificación, nuestra santificación. Y cuando la palabra de Dios habla de santificación, habla de santidad, siempre lo mezcla con algo sexual. Dice que se abstengan de inmoralidad sexual. Y no es lo sexual, casi todas las citas bíblicas que yo voy a dar son de la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Nomás cuando le diga de otra, que es la Nueva Traducción Viviente, se lo voy a mencionar. Entonces, que se abstengan no de lo sexual, porque todos somos seres sexuales, sino de la inmoralidad sexual. 2 de Corintios 7:1 dice, por tanto, amados hermanos, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, y luego además el versículo que todo mundo siempre nos sabemos, Hebreos 12:14, y seguid la santidad, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Imagínate que llegas, porque va a llegar, lo único que tenemos seguro es la muerte, ¿verdad? Que llegas tú, Señor, aquí estoy, ya cumplí. Todos los domingos iba a Amistad, a las 9:30 ahí estaba yo, puntualito, y anotaba lo que decían los pastores y decía, gloria a Dios, aleluya, hermano. Y dice el Señor, no te voy a abrir. Dígale a este cuate que no, ya viene el portero y te dice, ¿sabes qué, Rodrigo? No te va a abrir el Señor, no te va a ver, jamás lo vas a conocer. ¿Pero por qué si yo predicaba? ¿Se acuerda cuando Jesús dice, apartados de mí, hacedores de maldad? Dice, en tu nombre echamos demonios, hicimos milagros, hablábamos en lenguas. El cristianismo va mucho más allá. En una relación especial con Dios, yo me puedo imaginar, yo estoy esperando que cuando llegue el Señor, yo estoy luchando para poder vivir en santidad y batallo porque de repente me hacen enojar o algo y aunque no hago nada, pero por dentro haz de cuenta como que si te estuvieras derrapando, ¿no? Entonces, Señor, la santidad es algo que Dios quiere con los cristianos, quiere con nosotros, quiere la santidad. Y la santidad, ¿qué es? Completa. Recuerdo que tenía un albañil, muy buen albañil, yo como arquitecto, y le traía pintura y pintaba una parte y salía de un color y salía de la otra y le dice, oye, ¿qué está pasando? Pues si te estoy trayendo la misma pintura. No sé, dijo, pero una pared estaba de un color y la otra de una mitad y la otra así. ¿Qué está pasando? Le dije, a ver, algo estás haciendo. No, yo nomás lo que tú me traes. No, dice, es que nomás le he hecho agua. Espérate, la pintura no la debes de diluir. Entonces, como nunca lo hacía de la manera exacta, la pintura quedaba mezclada. Si nuestra vida nosotros la estamos diluyendo con las enseñanzas del mundo, queda mezclada. No es de la manera que Dios quiere que seamos nosotros. Y Dios quiere, en 1 Corintios 1:2 dice, la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados. Le pongo esto porque muchas personas creen que ser santo es alguien así que le hable y le dice, ¿qué tal, hermano? Gloria a Dios, aleluya, hoy no comí, hermano, bendito sea el Señor. Y que no hace nada. No, un santo es como usted y como yo. Es alguien que ha sido apartado para Dios. Fíjese,
Me encanta que Pablo le dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, que ya conocieron a Jesús, dice, ya son santos. Y después le pone en esa carta, los pone pintos por la inmoralidad que traían. Pero sin embargo le dice que son santos. ¿Por qué? Porque han sido apartados. Porque ya pertenecemos. Entonces nosotros somos santos, que quiere decir apartados para el Señor. Pero Dios espera ese proceso de santificación. Espera que continuamente vayamos creciendo. Fíjese bien, la palabra de Dios, voy a usar ahí Colosenses capítulo 1, describe una nueva vida. En el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 17 dice, estos que trastornan al mundo han llegado acá. Está hablando de los cristianos. El trabajo donde usted está siendo revolucionado porque está usted. La familia de usted está siendo convulsionada porque usted es un verdadero cristiano. Pablo jamás pudo ser igual porque era un verdadero cristiano. Aquí en la descripción de esta nueva vida, en Colosenses capítulo 1, versículo 9 en adelante, es algo que usted debiera casi aprenderse de memoria, ¿no? Dice, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor. Repita conmigo lo que está en rojo. Para que anden como es digno del Señor. O sea, hay una manera de vivir que es digna del Señor y hay otra manera de vivir que no es digna del Señor. Y no quiere decir que para que ande, no quiere decir que va usted a caminar así, ¿no? ¿Por qué camina así? Es que soy cristiano. No, nada que ver. Dice, haciendo en todo. ¿Haciendo en qué? ¿A qué se dedica usted? No, pues soy mecánico, soy vendedor, soy lo que sea, haciendo en todo lo que le agrada al Señor, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento. Repita ahí lo que está conmigo en rojo, dando fruto. O sea, si usted vive como le agrada al Señor, usted tiene que dar fruto. Y aparte, tiene que crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, ¿cómo crezco en el conocimiento de Dios? Pasando tiempo con Él. Una persona que no pasa tiempo con Él es alguien que todavía se enoja, que todavía dice malas palabras, que todavía viene a la iglesia, pero vive como se le pega su regalada gana. ¿Sabe lo que significa ese? Que no es un versículo, ¿no? Pero es una expresión. Un día dije yo, así como dice en el libro de Proverbios capítulo 34, cuando tú haces tu regalada gana. Y la señora la miré que estaba anotando el versículo. Le dije, como usted debe saber, Proverbios solamente tiene 31 capítulos. Y me dice la señora, va a ver. Por eso tenemos que crecer. Dice, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz, porque Él nos libró del dominio de las autoridades de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. En esta oración que Pablo está haciendo por los colosenses, está concentrado una gran cosa para nuestra vida, una descripción de cómo debemos de vivir. El Hijo amado, que es Jesucristo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Ahí está toda la teología que nosotros debiéramos de saber. El doctor Charles Stanley, pastor Charles Stanley, dice que esta oración es la oración perfecta para que nosotros oremos por todos los cristianos. Mire, siempre dice que nuestra vida debe ser siempre con un propósito. Colosenses 1:6 dice, la palabra de Dios que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo, está dando fruto constantemente y creciendo. La palabra de Dios está dando fruto constantemente en usted y usted está creciendo. ¿Y está creciendo? O simplemente ahí dice, así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Primero, está hablando que la palabra de Dios debe dar fruto. Nuestra vida, usted sabe lo que quiere decir estéril. Hay una parábola ahí cuando Jesucristo llega dice la parábola de la higuera estéril. Que llega, dice la palabra de Dios que no era tiempo de dar frutos. Y la maldice Jesús y se seca. Dice, ¿por qué? Porque Jesús les estaba enseñando a los discípulos que era bien importante en nuestra vida dar fruto. Si nosotros no damos frutos, estamos estéril. ¿Se acuerda también cuando habla de la palabra de Dios de los tibios y los calientes y los fríos? Dice, prefiero que seas frío
a que seas tibio. Porque si eres tibio jamás te vas a entregar. Porque tú crees que estás bien. Has mezclado el pensamiento del mundo con el pensamiento tuyo y el pensamiento de Dios. Y eso no puede ser. Has contaminado tu manera de pensar. El vaso con agua cristalino que tú le estás presentando a Dios o que tú te vas a tomar, de repente lo has mezclado con agua del sanitario. Y quieres que Dios se lo tome, que es tu vida mezclada. Dando fruto y creciendo. Esas son palabras claves. Fíjate bien. Cuando habla aquí en Colosenses 1:9, dice también por esta razón, es lo primero que debe hacer, algo que debe hacer un cristiano. Por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos o que escuchamos que ustedes aceptaron la palabra del Señor, no hemos cesado de orar por ustedes. Desde el día que supimos que ustedes se entregaron, no hemos parado de estar orando por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, que ustedes puedan entender lo que Dios quiere con ustedes y en toda sabiduría y comprensión espiritual. Otra versión dice en inteligencia espiritual. Hay dos partes nada más donde la palabra de Dios habla de inteligencia espiritual. Primero está diciendo que hay una preocupación. El cristiano lo primero que debe tener, una preocupación porque otros crezcan, que tus hijos crezcan, que tus hijos se entreguen, que tus hijos, le decía yo ahorita a mi hermano, dice, oye Arqui, pues yo te miraba ahí que caminábamos aquí en la ciudad deportiva todos los días. Le dije, sabes que yo caminaba todos los días en la mañana, ahora ya mi señora y yo ya no tenemos horarios iguales. ¿Por qué? Porque yo, aquí con mi hermano Chuyín, que no me dejará mentir, abrimos desde hace más de un año, tal vez año y medio, una reunión de oración de lunes a viernes de las 6:30 a las 7:30, para después poder irnos a trabajar. Y entonces yo llego como a las 5:15 para las 6, a veces a las 6, a veces a las 6:15, y llego, entonces no puedo ir a caminar, porque yo ya llego bañado, cambiado, perfumado, para poder preparar las mesas y estar listos porque vamos a orar. ¿Por qué? Porque hay una preocupación para que otros crezcan. Porque lo que estamos haciendo nosotros es esto que dice la palabra, estar orando, y ahí entra también nuestro pastor Aurelio y ustedes. Señor, pedimos, y por aquellos que todavía no se entregan. Número 2, orar continuamente por ellos. Dice continuamente, es algo que el cristiano debe hacer cuando empieza a entender. Lo primero que debe entender es que debe de orar. Me encanta, el otro día estaba diciendo de que hay unas señoras aquí, bueno, aquí y por otro lado, pero es un grupito de señoras que siempre impactaron mi vida. Yo soy producto de la oración, o sea, yo era bien religioso. Ya no. Yo era bien religioso y mi hermana, una hermana que conocía al Señor, conocía al hermano Chuyín de ahí de la radio, y oraban por mí. Y yo decía, ¿qué tiene que orar por mí? Y ese compa ni lo conozco. Y lo que el hermano, y se me hacía tan peyorativo. ¿Sabes lo que quiere decir peyorativo? Uno me dijo una cosa que significaba, y dije, no, nada que ver. Peyorativo es así como que enfatizas algo para burlarte o para dar carrilla, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, despectivo. Entonces, ahí ese compa, el hermano Chuyín, y ahora es alguien que Dios lo llevó, está con nosotros ahí, alguien a quien amo en el Señor y que bendice mi vida. Pero él estuvo orando por mí y él ni siquiera sabía quién era yo. Y entonces el Señor, estuvieron orando, 8 o 10 años, hasta que el Señor tocó mi vida por otro lado, pero era lo que estamos orando. Entonces la oración produce resultados. Y decía yo de estas señoras, es un grupito de señoras, entre ellas está la señora de las que yo me acuerdo, Licha Osuna, Margarita de Rodríguez, de Murillo. Le digo que cada rato se me olvida. Y la señora Retamosa. Y yo las oía que andaban para acá y para allá, y vamos a orar, y siempre un grupito. Y dije, bueno, hasta que yo pude entender que hay un ministerio bien fuerte que solamente Dios te da, que es el de la intercesión. Entonces pude entender por qué ellas estaban siempre insistiendo de orar, de andando juntas, levantaban a las 5 de la mañana, no se juntaban con otros porque pues nadie se quería juntar con ellas. Ellas se juntaban nada más con las que, y de repente las he visto que andan por aquí y por allá y van a la radio y oran. Así debe ser el cristiano, alguien que entiende continuamente estar orando. Y número 3, entender el propósito correcto. O sea, entender el propósito correcto, porque hay muchas personas que están orando, ay Señor, que adelgace mi marido. Pues ese género solo sale con ayuno y oración, ¿no dice la palabra?
Entonces, cuando nosotros estamos llenos del conocimiento de su voluntad, entonces nuestra vida cambia. Dice en la palabra de Dios, Mateo 7:24, cuando Jesús habla, fíjese, cuando dice que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, Jesucristo dijo: cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, no nomás que las oye, no dice que se las aprendan de memoria, que las ponga en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. El que pone en práctica lo que ha aprendido, entonces en realidad es el verdadero cristiano. Le dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, Pablo le dice a Timoteo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Dice, la sabiduría te va a llegar a través de la palabra de Dios. Cuando tú la aplicas, tu vida entonces va a cambiar y no vas a querer seguir viviendo de la misma manera. Colosenses 1:9, que este versículo lo voy a estar, para poder explicar varias cosas de él, lo voy a estar repitiendo. Dice, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, en esa inteligencia espiritual. En Efesios 3:19, cuando lo explica, dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, pero que tú lo puedas experimentar. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Si tú llegas a experimentar la voluntad de Dios y conocer a Cristo, entonces tu vida va a ser una vida diferente. En Efesios 5:18 dice, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que buscar ser llenos. Hay personas que no han entendido. Fíjense en esta cosa del conocimiento, de crecer en el conocimiento. He comentado ahí en la congregación que una vez una señora me habló por teléfono, me dijo, ¿quién habla? Soy yo, Rodrigo Bravo. Ay, pastor, me encanta lo que escucho en la radio, me encantan las enseñanzas, yo me quiero cambiar a su iglesia. Le dije, señora, ¿usted está en una iglesia? Sí, ahí quédese, ahí quédese. Digo, no le voy a cerrar la puerta si usted se quiere venir para acá, pero nosotros estamos peleando por los nuevos, por los que van a conocer, los que queremos que conozcan del Señor. Entonces dijo, no, es que yo le hablo porque yo me quiero cambiar, pero quiero saber si en su iglesia bailan mucho. Usted dice en la iglesia, sí, claro, en la iglesia, yo soy santa. No, fíjese, sí bailamos, pero de vez en cuando no bailamos tanto. No, dice, es que a la iglesia que yo voy nos agarra el espíritu y bailamos hasta 2 horas. Dije, señora, yo creo que usted debe tener las piernas gordas, fuertes, pero a lo mejor su entendimiento todavía no crece. Porque si durara 2 horas estudiando la palabra, a lo mejor iba a crecer. Pero no nada más bailando y llenándonos de gozo vamos a crecer, sino que debemos de crecer en ser llenos del Espíritu Santo. Una persona me dijo, ¿sabes qué? Se empezó a pelear con otro porque dice, ¿sabes qué? Yo fui lleno del Espíritu Santo. Y se estaba peleando. Y acababa de decir que le daba tanto coraje a alguien en su trabajo que lo quería agarrar con un barrote y darle de golpes con un barrote y matarlo. Se me enojó tanto. Y dije, si estás lleno del Espíritu Santo, no. Claro que no. Pero la gente tiene un concepto equivocado de quiénes somos en realidad nosotros mismos. Efesios 4:13 dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Dios quiere que usted sea transformado. Cuando empezamos esta plática dijimos que había un cambio de vida. Un cambio de vida, y no estamos hablando que cuando el hombre llega a los 45 años y que la menopausia, como dice una señora, no, es que traigo las menopausias. Y dije, pues ni es menos, pero bueno, y no es ese cambio de vida, sino que en realidad una entrega total. Y dilo cuando habla que dice que debemos de andar como es digno del Señor. Dice, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo. Dice en Romanos 6:4, cuando habla de cómo debemos de andar o vivir, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. No sé qué tan claro le queda. Fíjense en Colosenses capítulo 3 versículo 1, del 1 al 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, lo voy a parafrasear
siga como nosotros hablamos aquí en Mexicali. Si tú dices que eres cristiano, no le hagas al loco. Ya no vivas como tú vivías. Vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, busca las cosas de arriba, no las de la tierra. ¿Cuáles son las de la tierra? Todas. Dice, pero busca las cosas de arriba, donde Cristo está, donde resucitó Cristo, está sentado. Ahí está, dice, en realidad pon la mira en las cosas de arriba, en las cosas esenciales. Entonces, como dijo un cuate, entonces yo ya no voy a trabajar. Claro, tienes que trabajar, pero lo vas a hacer con excelencia, porque la palabra de Dios dice, mas todo lo que hagáis, hacedlo como si fuera para el Señor. Entonces, la gente a veces pierde de una manera religiosa lo que la palabra de Dios dice. Por eso dice que debemos de crecer. Gálatas 5:16 dice, digo pues, anden por el Espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que alguien anda así? Yo recuerdo que una persona andaba con su Biblia aquí todos los días. Ya ve que muchos se convierten y empiezan y andan con la Biblia aquí para todos los días. Y de repente nos encargaron un estudio. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Tú te agarras esta parte y yo te lo voy a dejar y yo voy a leer esto y todo. Y empezó a llorar. Dije, brother, este brother anda en el Espíritu. Dije, yo no puedo ser así tan sentimental y llorar por todo. Y le dije, brother, no te preocupes, sabes que el Señor te llena de su fortaleza y el gozo, brother. Él te da palabra. Y dice, no lloro por eso. Entonces, ¿por qué lloras? Porque yo nunca leo la Biblia. Dijo, nomás la traigo aquí. Diría el hijo de Chuyín, santo. Entonces, cuando hablamos de andar en el Espíritu, dice, y no vas a cumplir los deseos de la carne. O sea, ya no que sea malo todo lo que hacemos en la vida, pero nuestro enfoque tiene que estar totalmente en servirle al Señor. Efesios 4:1 dice, por tanto yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Si la palabra de Dios dice que hay una vida digna, ¿qué quiere decir? Que hay una vida que no es digna. Ten mucho cuidado, porque dice que vamos a dar cuenta de todo lo que hacemos y de la manera como vivimos. A mí me ha tocado ver a cristianos bien metidos en el Señor, bien enamorados del Señor, que son unos sangrones, con el debido respeto que me merecen los que son sangrones y no son cristianos. ¿Sí? Sangrones que creen que Dios los hizo a mano y no se juntan con las personas y no hablan más que los que son de su clase y todo. No han entendido. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo del 12 en adelante, la palabra de Dios habla acerca de que la iglesia de Dios crecía. Y crecía, dice, porque el Señor traía a los que debían de ser salvos. Y lo dice, y la iglesia, tratando de decir, y los creyentes tenían favor con todo el pueblo. ¿Qué le dice eso? Que nuestra vida transformada hace que sea notoria para los demás, en las cuales mi vida sirve para impactar la vida de aquellos que todavía no conocen al Señor. Estará sirviendo nuestra vida para que eso suceda. Efesios 5:2 dice, vivan una vida llena de amor. El amor es clave en la vida del cristiano. Si usted no tiene mucho amor y está así, sí, yo he conocido a varios, ¿no? Y de aquí y de aquí y de allá y por todos lados, que pues, son muy cristianos, no, pero no tienen nada de amor. Y Jesucristo fue el que dijo en el libro de San Juan, capítulo 13:35, dijo, en esto conocerán que ustedes verdaderamente son mis discípulos, en la manera como se traten unos a otros, dice la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice, en el amor que se demuestren, la manera como tratas. En eso vamos a saber si eres verdaderamente siguiendo el ejemplo de Cristo. Efesios 5:15 dice, así que tengan ¿qué? Tengan cuidado de cómo, voltea con el de enseguida y dile, ten cuidado de cómo vives. Y dile, no digo yo. Efesios 5:15, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a que dijera esto, tengan cuidado cómo viven. Nosotros debemos de, ¿cómo es andar? ¿Cómo es digno del Señor? En 1 Juan capítulo 1 versículo 7, en la Nueva Traducción Viviente dice, si vivimos en luz, porque se supone que nosotros vivimos en luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Pues aunque no te guste el de enseguida, debemos de tener comunión unos con otros,
Por eso ahí demostramos nuestro cristianismo. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Se lo voy a parafrasear. Si no tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesús no nos limpia. Porque hay algo en ti que está estorbando. Recuerdo de una de mis hijas, de ahora que estaba grande, ya que es mamá y todo, de repente decía: hija, yo me acuerdo que casi no te gustaba bañarte cuando estaba chico, ¿y por qué eres tan cruel con tu hijo que lo metes a bañar hasta en la madrugada? Y le dijo: ay papá, si tú supieras, dice. Y de repente yo me metí al baño, abría la llave y me quedaba allá adentro, pero no me bañaba. Y salía con la toalla así, y pues te engañaba, dice. Y ya es que muchos le andan haciendo así en el cristianismo, que andan buscando la forma de poder hacer. Dice: andar como es digno del Señor. Puse un dibujo ahí, una foto de cómo es digno del Señor. ¿Cómo anduvo el Señor? Sirviendo, amando a los demás aunque no se lo merecían. 1 Juan capítulo 2 versículo 6 dice: los que dicen que viven en Dios, nueva traducción viviente, deben de vivir. Fíjate bien lo que dice: deben de vivir. ¿Cómo es eso? Es imperativo. Deben de vivir como Jesús vivió. ¿Cómo vivió Jesús? Pues ay, nanita, ¿no? Una vida en obediencia al Padre y una vida haciendo lo correcto, lo que al Padre le llegara. Romanos 8:29, este versículo me encanta. Fíjese bien. Aquí el versículo Romanos 8:29 dice que Dios nos conoció desde antes y nos predestinó, nos escogió para que llegáramos a ser hechos semejantes a Jesús. Voltea con él enseguida y dile: estás llamado a ser hecho como Jesús. Y a menos de que se haya tapado, le toca. A todos nos toca, tenemos que parecernos. Nosotros tenemos que parecernos a Jesús. Dice que debemos de andar agradándole en todo y dando fruto. Entonces Jesús decía, Juan 8:31, decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Si tú permaneces en la palabra de Dios, que escuchas, que estudias, que aprendes, entonces verdaderamente vas a ser discípulo. Si tú no permaneces y solamente nomás los domingos y luego te sales, no serás, ni serás reconocido como discípulo del Señor. Juan 15:16, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan. Nosotros debemos de crecer. Aquí habla en Colosenses capítulo 1 del 10 en adelante de que debemos de crecer en el conocimiento. Y quiero irme directamente, porque se me vino el tiempo encima. Habla del gozo, del poder. En el Salmos 30:11 dice: tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi ropa de luto y me has ceñido de alegría. En Romanos 14:7 dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y le quiero dar así rápidamente 7 evidencias de un verdadero cristianismo. Y no les voy a hablar de que tienes que diezmar, que sí tienes que diezmar. No le voy a hablar que tienes que hablar de tal manera. No, le voy a hablar de 7 evidencias de un verdadero cristianismo. Número 1, si tú no has desarrollado un anhelo de compartir a todas las personas que Dios es el que nos da la salvación a través de Jesucristo y del perdón de los pecados, entonces no has llegado ni al kinder. Es lo primero que se debe desarrollar, un anhelo de compartir. Número 2, debe haber en ti un anhelo de crecer en sabiduría e inteligencia espiritual, creciendo en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Si no hay en ti un anhelo de crecer en la palabra de Dios, de estudiarla. Yo recuerdo que cuando yo llegué a esta congregación, yo llegaba con Domínguez y llegaba con Aurelio y le decía: yo quiero más. En aquel entonces no había todos los grupos que hay ahora. Veo que hay grupos, cafés, conferencias. En aquel entonces no había nada más que la reunión del miércoles y del domingo. Yo quería más. Eso es algo que Dios pone en ti. Número 3, debes de ser una persona que sepa exhortar y enseñar a llevar una vida nueva, que agrande y glorifique a Dios, dando fruto en todas las áreas de nuestra vida. Tú tienes un anhelo en tu vida, debe haber un anhelo en tu vida, que tu vida debe de glorificar a Dios en todo lo que haces. En todo lo que haces. A mí me han invitado a hacer cosas, que en esas cosas, mi vida, aunque vaya a ser bueno lo que voy a hacer, no glorifica a Dios, no lo acepto. No lo quiero, no lo acepto. Oye, pero va a haber dinero y todo. No lo acepto, no lo quiero. Mi vida tiene que ser una vida que glorifique a Dios en todas las áreas de mi vida. Número 4, debe haber el desarrollar una verdadera vida de adoración a Dios. Allá en la congregación donde yo pastoreo, que me esfuerzo mucho en ello,
¿Sabe que hay personas que me dicen, pastor, ¿a qué hora se acaba la alabanza? Para poder llegar. No entienden. Es lo que vamos a hacer en la vida eterna. Dios quiere que tengamos una vida de adoración. Número 5, que sea notorio el amor en nuestra vida. Debe ser algo notorio. Si no lo es, preocúpate porque sea. Párate enfrente del espejo y di, hola hermano, ¿cómo está? Bendiciones. Es usted una bendición. Hermano Chivino, usted es una bendición, bro. Que debe ser algo notorio, no fingido, el trato en el amor y el compartir. Número 6, vivir siendo fortalecidos, entendiendo que vivimos siendo fortalecidos con el poder de Dios. La palabra de Dios, cuando habla allí, le decía yo en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16, dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Se imagina la alta responsabilidad que tenemos cuando podemos entender que vive el Espíritu Santo en nosotros? Y número 7, que sea una vida que se viva con paciencia y con mucho gozo. ¿Por qué con paciencia y con mucho gozo? El gozo es algo que viene aunado con la palabra de Dios, en la cual tú debes de entender. Yo no he podido entender a las personas que viven el cristianismo sufriendo. Sí entiendo que la vida va a tener sufrimiento. Jesucristo fue el que dijo, en esta vida tendré esa aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y he venido para que tengas vida y la tengas ¿cómo? En abundancia. Ah, sí saben. Sí saben. Entonces nosotros debemos de desarrollar una vida que viva con paciencia y con mucho gozo. Yo no sé si a usted le falta alguna parte de estas 7 evidencias de que la vida debe tener tremendamente con usted. Pero yo le voy a pedir, si usted siente, fíjese bien lo que dije hace ratito. Cuando yo preparé esta plática, Dios me habló bien fuerte a mi vida y tuve que empezar a cerrar áreas de mi vida, no porque estuvieran mal, pero que no glorificaban totalmente al Señor, o me llevaban a pensar cosas que no debía de pensar. Si usted es alguien que dentro de estos 7 puntos usted entiende que le ha hecho falta o que le hace falta, yo le voy a pedir que se ponga de pie. Así como yo me puse de pie delante del Señor a establecer un compromiso, que se ponga de pie para establecer un compromiso al Señor y pedirle que Él venga y llene, porque hay cosas que no podemos hacer nosotros, más que con nuestra voluntad no lo vamos a poder hacer. En el libro de Ezequiel la palabra de Dios dice que Él es el que va a cambiar nuestro corazón, que Él es el que va a quitar el corazón de piedra y nos va a poner uno de carne para que lo amemos, para que caminemos en sus estatutos. Incline su rostro. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos exhorta, que nos alienta y que nos lleva, Señor, a entender que tú quieres una vida en santidad. Padre, tal vez hayamos algunos de nosotros vivido vidas, Señor, que por fuera representaban una cosa, pero entendiendo lo que tú buscas y quieres de nosotros, queremos establecer ese compromiso contigo. Aquí no interesa el que está a un lado, Padre, no interesa el que nos está viendo o que nos deja de ver, sino es la relación personal contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, y enséñanos a vivir, a poder ser discriminatorios en aquellas cosas que no te glorifican a ti. Enséñanos a tener una vida equilibrada, una vida enfocada para que tú seas glorificado totalmente en nuestras vidas. Yo me levanto en este momento, aquí estoy puesto delante de mis hermanos como testigos para establecer ese compromiso contigo, Señor, de buscar sobre todo cumplir con el propósito que tú has diseñado para mi vida. Padre, yo tomo ese reto, junto con mis hermanos tomamos ese reto para que tú seas glorificado y que luchemos por conseguir que en todas las áreas de nuestra vida, en el trabajo, en la familia, en los deportes, en la convivencia diaria, que tú seas glorificado a través de la presencia nuestra en donde quiera que vayamos. Por ello te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Tú estarías en medio de nosotros. Por ello te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tengo que poner mi reloj porque Hugo me dice siempre pues que yo estoy acostumbrado a predicar 1 hora y feria, así como Pablo, ¿no? Que se dormía la gente hasta altas horas de la noche. Uno se cayó, si sabe, ¿no? Estaba en la ventana y se cayó y se murió. Pero pues no hay problema, lo levantó. Entonces si a alguien le pasa algo aquí, también vamos a orar por usted, no se preocupe.
Bueno, es un placer para mí el poder estar aquí, la verdad. Lo digo siempre, no sé por qué me pongo nervioso cuando vengo para acá. ¿Será que hay mucha gente de muchos años en el Evangelio? Pero es un placer, ¿verdad? Es un placer estar aquí. Y yo quisiera, como me dan muy poco tiempo, pues quisiera hablar del tema. El tema le puse yo un crecimiento necesario. Esta plática la acabo de dar yo hace poquito ahí en mi congregación, en nuestra congregación ahí en Caléxico, y que haya cristianos bofos, pero sí creo que hay bofeados, ¿no? Y la palabra de Dios nos exhorta. ¿Y aquí para dónde? ¿A cuál le pico? Mire, en Colosenses capítulo 1, versículo 4, dice: hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor. Pablo le está hablando a los colosenses, y del amor, y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas, o sea, la fe en Cristo y el amor, provienen de una firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia, el Evangelio. Pablo le está diciendo que algo ha pasado y que ha escuchado que van muy bien. Pero fíjese bien lo que dice aquí en el versículo 6. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes, o sea, el Evangelio, ahora corre por todo el mundo y da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. O sea, buenos días, ¿cómo están? Yo no sé, mi hermano Chuyin, un Gator. Oye, Chuyin, yo pensé que tú estabas encargado ya en Calexi, que te viniste. Ok. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo en el cual podemos venir y gozarnos en alabarte, Señor, y en estudiar tu palabra. Yo sé, Padre, que tú tienes un propósito especial y que tu palabra dice que tú vas a cumplir ese propósito en nuestras vidas. Háblanos, Señor. A través de tu Espíritu Santo, haznos entender aquello que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendice la vida de cada uno de los que estamos aquí a través de tu palabra y tu presencia prometida. Que tú nos dijiste, Señor, que cuando estuviéramos dos o más reunidos en tu nombre. Y solamente le hice adaptaciones, ¿no? Adaptaciones para poder darla aquí. Y de este crecimiento necesario todos entendemos, y a mí me encanta hablar siempre acerca del crecimiento, porque la palabra de Dios siempre nos está retando continuamente a que debamos de crecer. Pero crecer de a de veras. Fíjese bien, yo como arquitecto pues he construido, mi papá fue albañil, y a veces hay personas que desbaratan una casa muy antigua, una casa que tenga 50 años, y agarran un barrote 2 por 4 por 10, 2 pulgadas por 4 pulgadas por 10 pies, que son 3 metros, y lo agarras y batallas para levantarlo porque está bien pesado, ¿no? La madera está dura, está fuerte porque creció en árboles que crecían de una manera natural. Ahora vas a cualquier maderería y compras un barrote 2 por 4 por 10 y lo agarras así como con 2 o 3 dedos, ¿no? Y lo levantas como si nada, bien livianito. ¿Por qué? Porque el crecimiento no fue un crecimiento natural, fue un crecimiento acelerado. Y eso hace pues que la madera esté un poquito así como bofa, ¿no? Entonces yo no quiero decir, el Evangelio produce un cambio de vida, debe de producir un cambio de vida. Muchas personas creen, y sobre todo en este tiempo, hay una corriente muy fuerte de que el cristianismo es pues solamente ir a la iglesia, ¿no? Y es un poquito vivir tu vida, pero entrar como a una cultura que el cristiano es un poquito diferente. Como dicen los cristianos, han dicho por ahí, y yo lo escuché mucho, y también estoy de acuerdo en eso. Dice que los cristianos ahora, que cuando nos convertimos al cristianismo, ya no decimos malas palabras y ya no decimos mentiras. Se supone que no debemos decir mentiras. Y
Pero dice, pero ahora los cristianos cómo comen y cómo chismean, ¿no? Y miraba a algunos bien reportados, ¿no? Y dije, sí, cierto, sí, cierto. Pero dice, aquí habla de un cambio de vida. Dice, el evangelio tiene que llegar a tu vida y producir un cambio de vida. Y no es un cambio de vida en